Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Telles. En esta ocasión vamos a ver las expresiones y control de flujo que tenemos en el lenguaje de programación Java. Bien, vamos a demostrar el uso de la estructura if. Este condicional nos permite tomar decisiones simples. Para ello ponemos la palabra reservada if y alguna expresión lógica. Estamos generando aquí números aleatorios entre 0 y 100. Para ello vamos a evaluar si es que ese número generado es un par. Entonces ponemos num por 102 es igual a 0 y abrimos llave. Ahora, en este punto, la especificación de Java te permite omitir el uso de las llaves, pero únicamente va a evaluar una sola línea de código después de la definición de la expresión. Quiere decir que si tú estás seguro que únicamente vas a tener una línea de código, puedes omitir las llaves. Pero yo te recomiendo que siempre pongas las llaves para que tu código sea realmente claro al momento de leerlo. Vamos a mandar a imprimir a pantalla un mensaje que diga el número generado es par. Y fuera de la estructura del if, mandamos imprimir un mensaje que simplemente diga fin del programa. Para demostrar el uso de esta estructura, vamos a activar el depurador para evaluar qué es lo que está pasando dentro de nuestra estructura. Aplicamos ciertos puntos de pausa para poder ejecutar nuestro depurador y depuramos nuestro programa. En este momento lo está compilando y cuando arroja la ejecución nos dice en este momento que la variable num tiene un número aleatorio de 18. Si seguimos ejecutando, podemos percibir que en la consola ya nos arrojó el mensaje el número generado es par. Nueva cuenta, seguimos ejecutando y nos da fin del programa. Vamos a volverlo a ejecutar para ver qué es lo que pasa y podemos ver que ahora el número generado es 53. Si seguimos ejecutando en la consola, nos da únicamente el mensaje de fin del programa. Con esto hemos logrado demostrar el uso tan simple de la estructura condicional if. Bien, ya hemos explorado el if, pero ahora te preguntarás, ¿qué podemos hacer en caso de que la expresión que nos arrojó el if sea falsa? Bueno, para esto tenemos la palabra reservada else, el cual nos permite definir ese caso alterno, solamente cuando la expresión del if dé falso. Vamos a mandar imprimir a pantalla, en este caso, un mensaje que diga el número generado es impar. Guardamos los cambios, incluso podemos activar aquí un punto de pausa y ejecutamos nuestro depurador para evaluar lo que está sucediendo dentro de la estructura. Una vez que se ejecuta vemos que el número generado es 38 y en la consola podemos confirmar que el número generado es par y nos da fin del programa. Vamos a volverlo a depurar. Y ahora vemos que el número generado es el 37. Si revisamos la consola, vemos que ahora el número generado es impar, se ejecutó el else y al último nos da fin del programa. Con esto hemos explorado el uso de la palabra reservada else. Bien, sabemos que muchas veces tomar decisiones representa algo un poquito más complejo que solamente saber si es que un número es par o impar. Entonces, para este tipo de situaciones podemos hacer un uso compuesto de nuestras estructuras if-else. Para ello podemos poner la palabra reservada if, abrimos paréntesis, y por ejemplo podemos evaluar si es que la edad es menor a 10 años, abrimos llave, y damos un caso alterno, pero nuevamente preguntamos si es que la edad es menor a 20 años, por ejemplo. Podemos volver a dar otro else if y preguntar si es que la edad es menor a 30 años. En caso de que ninguno de estos se dé como una expresión verdadera, podemos incluso caer en un caso predeterminado y le estamos dando un else en caso de que sea mayor a 30 años. Por ejemplo, podríamos poner un mensaje en pantalla que diga tienes menos de 10 años. Ahora podríamos mandar imprimir a pantalla un mensaje que diga tienes menos de 20 años. Y ahora otro que diga tienes menos de 30 años. En este último caso, desde luego lo que podemos hacer, que mande imprimir a pantalla, eres mayor a 30 años.
Así estamos haciendo una decisión mucho más elaborada y más compleja. Claro, en cada uno de los casos alternos estamos volviendo a preguntar una expresión lógica si es que la edad es menor a determinado valor. Por ejemplo, vamos a detener la ejecución en cada uno de los casos que estamos evaluando para ver realmente qué es lo que pasa en forma interna. Al final, como siempre, vamos a mandar imprimir un mensaje que diga fin del programa para validar en qué punto estamos deteniendo la ejecución. Vamos a depurar nuestro programa y vemos que en este caso nos está dando que la edad tiene el valor de 29. Por lo tanto, nos va a imprimir en pantalla que tienes menos de 30 años. Vamos a volver a depurar nuestro programa. Y ahora nos dice que la edad es de 57. Si vemos, por ejemplo, el resultado en la consola, vemos que eres mayor a 30 años y al final nos da fin del programa. Como ves, esta es una estructura mucho más elaborada, pero que te permite tomar múltiples decisiones con la estructura if-else. Bien, ahora, la estructura switch nos permite tomar decisiones todavía más elaboradas que una estructura if-else convencional. En estos casos, la estructura switch es mucho más rápida para tomar decisiones cuando tenemos casos predeterminados o casos definidos. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta este punto. Por ejemplo, vamos a tomar números aleatorios entre 0 y 6 para generar un número de día. Entonces, vamos a crear un objeto de la clase actual, porque lo que vamos a hacer ahora es desacoplar la lógica del método main y empezar a poner todo el código o la lógica en métodos separados. Esta es una práctica realmente convencional que se hace en el día a día al momento de programar. Entonces vamos a crear un objeto de la clase actual que se llama prueba switch. Le damos aquí new prueba switch. Y lo guardamos en una variable que se llame prog. Ya con esto podemos invocar a un método que no sea estático. Recuerda que en Java el método main lleva la palabra reservada static, que significa que va a mantener su estado durante toda la ejecución del programa. Esto es un método de clase. Ahora bien, cuando esto sucede hay un efecto colateral. El efecto colateral significa que tú no puedes llamar de un método estático a otro método que no sea estático. Por lo tanto, necesitamos crear un objeto de la clase actual para poderlo llamar. Observa cómo le voy a hacer. Le voy a poner aquí prog. Y pondremos aquí selecciona día. Y le voy a pasar por parámetros la variable día. Punto y coma. Y con el ID yo puedo pedirle que me cree el método selecciona día. Lo cual la estructura que me está ofreciendo es la correcta y por lo tanto yo ya puedo empezar a programar ahí. Vamos a ocupar la estructura switch. Para esto ponemos la palabra reservada switch y abrimos paréntesis. Ahora, a diferencia del if, el switch no recibe una expresión lógica. Recibe una expresión en la cual tú puedas poner enteros, puedas poner también variables de tipo string o cadenas y también enumeraciones. Las enumeraciones son colecciones de datos, vamos a llamarle definidas. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo con ellas. Vamos a empezar con este entero. Por ejemplo, ponemos switch día y sabemos que puede generar valores entre 0 y 6. Vamos a considerar que el 0 es el lunes, el 1 es el martes y así sucesivamente. Para ello, ahora ponemos la palabra reservada case 0, que es nuestro primer caso, 2 puntos. Y la siguiente línea de código vendrá un conjunto o bloque de instrucciones que sea las operaciones que va a realizar en caso de que el valor sea 0. Vamos a mandar a imprimir a pantalla un mensaje que diga el día de hoy es lunes. Y otro mensaje que mande a imprimir a pantalla en que diga es día laboral. Ahora, cuando tú terminas de poner las instrucciones que le pertenecen al case, es importante que pongas la palabra reservada break para romper la estructura y determinar que ahí debe de terminar de ejecutar el caso número 0. Por lo tanto, el siguiente caso ahora sería el caso 1. El caso 1, vamos a ponerle que mande imprimir a pantalla el día de hoy es martes. Y de nueva cuenta que mande imprimir
es día laboral. Vamos a repetir los mismos casos para lo que sería nuestro miércoles. Evidentemente hay que ponerle su break. Vámonos con el caso número 3. Cuatro, 5 y 6. Vamos a colocarlos. Caso número 3, caso número 4, caso número 5 y caso número 6. Por ejemplo, estamos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, evidentemente hay que cambiar para el fin de semana. No vamos a dejar aquí que también sean días laborales. Vamos a ponerle es fin de semana. Y también acá abajo. Ahí está. Entonces, ya hemos colocado cada uno de los casos. Ahora, sabemos que nuestra decisión que estamos tomando en realidad genera valores entre 0 y 6. Por lo tanto, sería muy difícil que nos generara un número que no estuviera dentro de ese rango. Realmente sería imposible porque lo estamos realmente limitando. Pero en caso de que tú tuvieras un valor extra, que por ejemplo se diera mayor que 6 y tú ya no estás evaluando eso, podemos poner la palabra reservada default, lo cual es opcional. No es necesario ponerlo, como ves no me marca ningún error de compilación, pero puedes poner el caso predeterminado. ¿Qué va a hacer el sistema en caso de que llegue un valor que no estás esperando? Si tú no pones el default, lo que va a hacer es que simplemente se brinca la estructura switch. Por ejemplo, si llegara un día 7, pues no evaluaría nada, no mandaría a imprimir a pantalla nada, simplemente se brinca la estructura y sigue la ejecución. Pero, por ejemplo, si damos un caso predeterminado, quiere decir que si no es ninguno de los anteriores, puede mandar a imprimir a pantalla en donde diga el día generado es inválido. Ahora, dado que el default es el último caso y ya no se puede poner nada más después del default, no se estila ponerle el break. Aquí ya depende del estilo de programación de cada quien. Yo estoy acostumbrado a ponerle el break. No te ayuda, ni te beneficia, ni te quita nada. Ponerlo o quitarlo en realidad es opcional en este punto porque como es el último, pues no pasa nada. Pero si tú quieres ser muy explícito al momento de programar, lo puedes poner y no pasa nada. No le quita rendimiento, no le afecta al programa en absoluto. Ahora al final podemos mandar imprimir a pantalla un mensaje que diga simplemente fin del programa. Con eso ya hemos creado aquí una estructura switch. Vamos a evaluar qué es lo que pasa. Mira, por ejemplo, vamos a ponerle una pausa antes de que mande imprimir fin del programa. Y también podríamos poner una pausa precisamente aquí en el switch para ver qué es lo que está recibiendo antes de llegar a ese punto. Y una pausa antes de mandarlo llamar. Vamos a depurar nuestro programa. Le damos aquí depurar método main. Y ahora nos dice, por ejemplo, que día tiene el valor 0. Si revisamos, vamos a seguir ejecutando y podemos ver que ahora el método selecciona día ha recibido el parámetro 0. De nueva cuenta le damos F8 y vemos que lo que está ejecutando es el caso 0. Si lo vemos en la consola, nos está mandando a imprimir en pantalla el día de hoy es lunes. Vemos que nos imprime es día laboral, alcanza la sentencia break y en ese punto se brinca hasta fin del programa y lo manda a imprimir a pantalla. Vamos a volverlo a probar para depurar qué es lo que pasa con este código y ahora nos dice que el día generado es el 3. Vamos a ver la consola. Se detiene en el switch, hace el switch con la variable día, le damos F8 para continuar la ejecución, nos identifica que día tiene el número 3 y por lo tanto se brinca hasta el caso número 3 y nos manda a imprimir a pantalla que el día de hoy es jueves. Nos avisa que es un día laboral y le da fin del programa. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se te olvida poner uno de los breaks? Por ejemplo, vamos a asegurarnos de que se pierda el break del 5, del día sábado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo podría simplemente comentar esta línea de código
y asegurarme de que la variable día ahorita nos pase 5. Vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, le vuelvo a dar aquí depurar. Vemos que ahorita nos genera obviamente la variable día tiene 4, pero estamos mandando el valor 5 en la línea 8. Le damos F8 y vemos que en este punto la variable día es igual a 5, lo cual es correcto porque fue el parámetro que le pasamos fijo. Vamos a darle otra vez F8. Se brinca el caso número 5, por lo tanto si yo vuelvo a darle F8 o continúo la ejecución, vemos que en la consola nos dice el día de hoy es sábado. Hasta ahí todo va bien. Le damos otra vez F8 y nos dice es fin de semana. Si le vuelvo a dar F8, puedes ver que el break, como está comentado, se lo brinca, vuelve a ejecutar la instrucción, pero ahora en el caso número 6, se brinca y sigue la ejecución hacia abajo, en forma secuencial. Esto en inglés se le conoce como fall through. Quiere decir que sigue la ejecución en forma secuencial dentro del switch hasta que encuentre un break. Vamos a seguir la ejecución y vamos a ver que en pantalla ahora nos pone el día de hoy es domingo, lo cual para nuestra lógica ahorita ya es incorrecto. Volvemos a ejecutarlo, vemos que nos vuelve a imprimir es fin de semana, claro, pero ya nos imprimió el día de hoy es sábado y el día de hoy es domingo, lo cual pues ya rompió la lógica de nuestro programa. Vamos a darle otra vez F8 y vemos que nos arroja fin del programa. Ahí ya podemos identificar que hubo un problema. En algunos casos puedes determinar que quitarle el break es lo que tú quieres. Se vale. O sea, tú puedes definir, no quiero que ahorita me ponga el break, quiero que haga la ejecución secuencial hasta donde tú lo determines. Por eso es opcional. No pasa nada si no le pones el break. No te marca error de compilación. Pero este es el efecto que se da cuando tú le quitas el break. Evidentemente lo que hay que hacer es tener la certeza del algoritmo o la lógica que tú quieres implementar con el switch. Ahora bien, ya que tenemos nosotros definido aquí el caso con el switch, por ejemplo, tú puedes compactar los casos. Esto es agrupándolos de acuerdo a alguna lógica. Por ejemplo, voy a colapsar tantito el método selecciona día. Entonces voy a crear otro método que se llame clasifica día. Y le voy a pasar la variable día. Evidentemente acá me interesa recuperar la variable día, pero la voy a comentar. Comento esta línea y ahora le voy a dar que me cree el método clasifica día. ¿Qué voy a hacer dentro de clasifica día? De nueva cuenta, ponemos un switch, pasamos la variable día y ahora, ¿cómo podemos agrupar los casos? Bueno, depende mucho de la lógica que tú estés manejando, el algoritmo o el alcance del código que tú quieres hacer. Pero esta agrupación te lo permite la estructura. Por ejemplo, ahorita la lógica vamos a decir que yo ya sé que del día 0 al 5 son días laborables, ¿no? Entonces podemos poner aquí case 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y le damos 2 puntos. Quiere decir que este caso se va a activar para cualquier día entre 0 y 5. Vamos a mandarlo a imprimir a pantalla, que simplemente diga es un día laboral. Y le podemos dar otra vez nuestro break. Y le damos case. Y podríamos poner 6,7. Y mandas a imprimir a pantalla un mensaje que diga es fin de semana. Break. Si por alguna razón tú dijeras, bueno, a lo mejor puedo estar yo recibiendo valores. De hecho, aquí estoy notando que tengo un error. Sería entre 0 y 4. O sea, fíjate el alcance aquí de la agrupación de los case. Por ejemplo, yo ya tengo aquí un error porque es un error lógico. El programa no me avisa nada porque no hay un error de compilación, sintácticamente está bien. Pero, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que aquí 0, 1, 2, 3, 4 ya son 5 días. No tenemos jornadas laborales de 6 días. Entonces, ni nadie las quiere. Entonces, vamos a quitar este 5 y evidentemente acá vendría 5,6. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, que el día 5 y el día 6 son fin de semana. Si por alguna razón tú recibieras un valor por arriba de 6, lo cual ahorita, como está nuestra lógica, eso no pasaría porque tenemos valores aleatorios entre 0 y 6.
Bueno, puedes poner de nueva cuenta el default que manda imprimir a pantalla un mensaje que diga número de día inválido. Y break. Opcionalmente ponemos el break. Y al final mandamos imprimir un mensaje que simplemente diga fin del programa. Guardamos y podemos depurar nuestro código. Vamos a depurarlo. Le damos aquí debug. Y en la consola nos dice es un día laboral, fin del programa. Pero, ¿qué pasó? No se detuvo la ejecución. Vamos a hacer la pausa. Por ejemplo, le pongo una pausa aquí y otra pausa acá. Vamos a ver qué es lo que sucede en el Inter. Vamos a darle otra vez depurar. Nos dice que ahora se recibió el día número 3, por lo tanto, si yo continúo la ejecución, como ves, entra en el caso del 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Pues porque este número 3 se encuentra dentro de este caso. Vemos que la ejecución efectivamente nos da la línea 15 dentro de ese caso. Seguimos la ejecución y se va a imprimir fin del programa. Por lo tanto, en la consola podemos constatar que es un día laboral y nos imprimió fin del programa. Ahora, el switch es muy poderoso. Funciona con cadenas también. Aquí el tipo de dato puede ser de tipo string. Nada más considera que aquí sí va a verificar mayúsculas y minúsculas. O sea, no va a ser lo mismo que tú escribas lunes con L minúscula a que escribas lunes con L mayúscula. Así los diferencia. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Voy a ponerle prog. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ocupar de nuevo el de clasifica día, pero vamos a ponerlo como expresión. Y le voy a pasar nuestra variable día. Y punto y coma. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar el switch como una expresión? Hasta ahorita lo hemos visto como estructura y esto significa que la estructura simplemente toma la decisión sobre los casos y ejecuta el código que está asociado a ese caso. ¿Cuál es la diferencia con una expresión? La expresión te regresa un valor. Por ejemplo, esta línea 6 es una expresión porque el resultado de ese número aleatorio entre 0 y 6 lo guarda en la variable día. Esa es una expresión que te regresa algo. Hasta ahorita todos los switch no estaban regresando nada, simplemente hacía una ejecución secuencial, se brincaba el caso, hacía un break, se iba al default si es que había o se necesitaba ejecutar el default o se va hasta fin del programa. Eso es lo que estaba haciendo hasta el momento. Pero ahora hay casos particulares en donde tú quieres que el switch te regrese algo. Y esto aplica mucho cuando tú tienes casos muy simples, muy sencillos, en donde no necesitas una estructura tan grande. Por ejemplo, si revisamos el método selecciona día y expandimos toda su estructura, podemos ver que aquí tenemos varios casos e incluso podemos ver que casi todo se repite, excepto si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y también si es fin de semana. Se me ocurre algo, esto lo podemos reemplazar por una expresión fácilmente. Entonces voy a colapsar tantito esto, pero vamos a retomar la misma lógica. Ahora, en este caso podemos declarar una cadena que se llame string cadena día es igual y a la precisamente expresión switch. Se escribe casi igual. Ponemos switch, paréntesis, día y abrimos llave. Ahora, cada uno de los casos podemos ponerlo de esta manera simplificada. Una de las ventajas de la expresión switch es que ya no lleva los dos puntos y ya no lleva el break. Le pondríamos case 0, operador flecha, y ahora podemos ponerle simplemente un mensaje que diga lunes y punto y coma. Ahora bien, podemos ponerle case 1, operador flecha, que diga martes, punto y coma, case 2, operador flecha, que diga miércoles, case 3, jueves, case 4, viernes, case 5, sábado, case 6, domingo. Así como la estructura, en una expresión podemos poner también un caso predeterminado, un default. Pero dado que la expresión tiene que regresar algo, no podemos dejarlo abierto.
Entonces, si por alguna razón nosotros recibiéramos un número por encima de 6, tenemos que dar por fuerza un default, si no, aquí sí nos marcaría un error de compilación. Podríamos ponerle día inválido. Y al final de esta estructura de podemos poner punto y coma y le damos return. Y ya tú puedes ponerle, por ejemplo, el mismo mensaje que habíamos puesto de este lado. En selección a día habíamos puesto el día de hoy es y una cadena de texto. Entonces podemos ponerle el día de hoy es y que nos inyecte lo que viene en la variable cadena día. Evidentemente aquí tengo una estructura muy elaborada que me va a permitir de alguna manera pues darle algún formato a la cadena que estoy haciendo en base a lo que estoy recibiendo como resultado del switch. Claro, la idea aquí es que cuando tú ocupes una expresión switch, esta expresión sea lo más compacta posible. Entonces, por ejemplo, aquí podría yo ponerle que me regrese una cadena de texto y finalmente podemos agregar aquí una cadena de texto que diga mensaje y lo podemos mandar a imprimir. Ahí podemos ver que el número que nos generó en forma aleatoria es el correspondiente al día martes. De nueva cuenta, puedo yo ejecutarlo y vemos que ahora nos generó que el día de hoy es lunes. Como ves, lo que cambia básicamente es quitar los dos puntos y desaparece el break. No es necesario poner el break. Claro, tú puedes hacer este switch lo más compacto posible. De hecho, la sugerencia es, cuando tú ocupes una expresión switch, la recomendación siempre es que sea lo más compacto posible. Entre menos números de casos tengas, es lo mejor, porque la ventaja de esto es que incluso tú lo podrías poner en una sola línea de código. Esa es una de las ventajas de ocupar el switch como expresión en lugar de una estructura. Hasta el momento ya hemos visto todo acerca del switch. Veamos el siguiente caso. Bien, el if también, aparte de utilizarlo como una estructura, también lo podemos convertir en un operador. Esto es el operador ternario y se llama así porque está compuesto de 3 elementos. Vamos a ver este caso. Vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 10. Supongamos que son calificaciones. Entonces vamos a cambiarle el nombre a esta variable que se llame calificación. Y dentro de esta vamos a simplemente declarar una cadena de texto que diga mensaje. Y preguntamos si es que la calificación es mayor de 5. Nos va a regresar ahí que está aprobado. Si es menor de 5, nos va a regresar reprobado. La idea es que nosotros tengamos aquí este mensaje en base a una decisión que se esté generando con el operador ternario. Simplemente ponemos calificación y una expresión lógica. Yo sé que el tipo de dato de mensaje es string, pero primero vamos a hacer una expresión lógica para preguntar si es que la calificación es mayor que 5. Y ponemos un signo de interrogación. Ahí le estamos preguntando, ¿la calificación es mayor que 5? Entonces podemos poner un mensaje que diga calificación aprobatoria. 2 puntos para determinar el caso del else. Si no es mayor que 5, por lo tanto pondríamos aquí calificación reprobatoria. Y punto y coma. Con eso ya sabemos que en base a la decisión que está tomando con la expresión de calificación mayor que 5, nos va a regresar calificación aprobatoria cuando esta expresión sea verdadera o calificación reprobatoria cuando esta expresión sea falsa. Ahora podemos mandar imprimir a pantalla el mensaje que obtuvimos y ejecutamos para ver el resultado. Vemos que ahí nos dio calificación reprobatoria. De hecho, está mal escrito. Vamos a corregirlo. Vemos, por ejemplo, que ahorita la calificación nos generó un 9. Y en pantalla ya nos va a poner precisamente calificación aprobatoria. Vamos a volverlo a depurar. Vemos que ahora la calificación es 6. Por lo tanto, podemos constatar nuevamente que la calificación es aprobatoria. Depuramos nuevamente. De nueva cuenta nos dice que la calificación es 9. Y ahora, por ejemplo, nos dice que la calificación es 2. Le damos aquí continuar y vemos en la consola que ahora nos da calificación reprobatoria.
Con esto ya vimos el uso del operador ternario. Como ves es algo muy simple, pero que nos evita tener que poner la estructura completa del if en ciertos casos muy puntuales cuando la decisión y el resultado de esa decisión realmente son operaciones muy básicas o muy concretas. Bien, una de las estructuras de iteración más simples en Java es while. Este determina primero usar la palabra reservada while, definir entre paréntesis una expresión lógica que nos va a permitir decidir en qué momento va a terminar de ejecutarse este código. Mientras la expresión sea verdadera, la ejecución se estará dando en forma continua. Vamos a evaluar, por ejemplo, si es que num es menor o igual a 10 y manda imprimir a pantalla un simple mensaje en donde nos dé, por ejemplo, el número de iteración y un mensaje que diga hola mundo. Ahora lo que sigue en la línea 9 es cambiar el valor de num. Vamos a darle num para determinar una condición de cambio. Y ahora simplemente mandamos imprimir a pantalla un mensaje que diga fin del programa. En todo lenguaje de programación, un ciclo debe tener 3 elementos: una expresión de inicio, una condición de paro y una expresión de cambio. En este caso tenemos nuestro estado inicial que está definido en la línea 6 con un número aleatorio. La condición de paro está definida precisamente por esta expresión y la expresión de cambio la estamos viendo en la línea 9. No importa el ciclo que tú estés empleando, incluso en el lenguaje de programación que tú quieras, siempre están presentes de una u otra manera estos 3 elementos. Incluso si tú estás ocupando recursividad para iterar sobre los elementos de algún arreglo o alguna estructura, siempre tendrás estos 3 elementos. Ahora vamos a poner ciertas pausas al momento de ejecutar nuestro código y vamos a depurarlo para ver qué es lo que pasa dentro de él. Podemos ver que en este caso nuestra variable num tiene el valor de 3 y en pantalla nos imprime 3-hola mundo. Vamos a seguir la ejecución. Podemos ver que ahora num tiene el valor de 4 y lo manda a imprimir a pantalla, 4-hola mundo. Hasta ahorita todo va bien, se sigue cumpliendo la expresión que sea menor o igual a 10. Sigamos la ejecución y ahora podemos ver que tenemos el valor de 9, ya estamos por llegar al límite y lo manda a imprimir a pantalla como 9-hola mundo, incrementa 10, hasta ahorita la expresión sigue siendo verdadera y continúa la iteración. Manda a imprimir a pantalla 10-hola mundo, evaluamos num y la variable num cambia a 11. En este punto la expresión se vuelve falsa y por lo tanto el ciclo while termina de iterar. Ahora se brinca hasta la línea 11 donde nos manda a imprimir a pantalla fin del programa. Hace un momento vimos la estructura de iteración while, que tiene precisamente esa característica, que primero evalúa si es que esa expresión es verdadera. Si de hecho desde la primera instancia encontramos que esa expresión es falsa, nunca se va a ejecutar el while. Por otro lado, tenemos al do while, que lo que va a hacer es que por lo menos una vez ejecuta el código que esté dentro de su estructura. Es una estructura muy similar, pero para ello ponemos primero la palabra reservada do, abrimos llave, mandamos imprimir en pantalla el mensaje que nosotros querramos para demostrar el uso de esta estructura, ponemos que nos mande el número de iteración, de nueva cuenta decimos hola mundo y le pasamos lo que sería nuestra variable num. Igualmente, ya que evaluamos, tenemos en la línea 6 un estado inicial. Ahora vamos a poner una expresión de cambio, num y después del do, cuando cerramos el bloque, ponemos la palabra reservada while. Abrimos paréntesis y la expresión lógica con la cual queremos que se termine la ejecución. Aquí daríamos si es que num es menor o igual a 10 y punto y coma, porque estamos terminando esa estructura. Por último, mandamos imprimir a pantalla un mensaje que diga fin del programa. Ponemos en este caso una condición para poder pausar la ejecución
y vamos a depurar nuestro código para ver qué es lo que está pasando en el interior de este fragmento de código. Ahora vemos que el número aleatorio es el número 3. Ejecutamos, manda a imprimir a pantalla lo que sería 3 hola mundo, lo cual es correcto. Evalúa la expresión, ve que en ese momento el 3 es menor que 10 y es verdadero, y continúa la iteración. Seguimos ejecutando, ahora num tiene el valor de 4, la expresión es verdadera, y nos lo manda a imprimir como 5 hola mundo en pantalla. Seguimos la ejecución. Y ahora alcanzamos precisamente el mensaje de 9 hola mundo. El valor de 10, hasta este momento, la expresión sigue siendo verdadera porque, bueno, pues nos da que 10 es menor o igual que 10. Pero ahora que ya llegamos a num, precisamente con el valor de 11, en ese punto la expresión de la línea 10 ya se vuelve falsa. La expresión del while en ese momento determina que la ejecución y la iteración de este bloque de código debe finalizar. Por lo tanto, se sale a la línea 11 y nos manda a imprimir a pantalla fin del programa. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar estos dos ciclos y bueno, deberemos nosotros decidir cuál es el mejor dependiendo de la solución que nosotros querramos desarrollar. Bien, llegamos a otro ciclo, que en este caso es el ciclo for. Es un ciclo un poquito más elaborado, pero quizá va a ser uno de los que más ocupes a lo largo de tu carrera profesional de desarrollo. Por ejemplo, para poner precisamente este ciclo, tenemos que explicar que viene después de la palabra reservada for unos paréntesis. Este ciclo en particular lleva los 3 elementos de una forma muy explícita, pero aún así los 3 elementos son opcionales, van separados por punto y coma. Y si vemos, ocupamos las llaves para definir el bloque que va a estar iterando el ciclo for. Como puedes apreciar, ahí ya no me marca error de compilación. Quiere decir que el ciclo for es correcto. Es válido nada más poner los puntos y comas y de esa manera está creando un ciclo for infinito. Lo cual, bueno, pues en este caso pues no es algo práctico, ¿no? Pero la forma de evaluarlo es la siguiente. El primer término del for es el estado inicial, en donde vamos a empezar. Por ejemplo, es muy clásico que tú veas algo así, int i es igual a 0. ¿Por qué la i? La gran mayoría de las veces significa iteración. Quiere decir que es el número de iteraciones que va a estar dando el ciclo. O bien también puede ser el índice, porque casi siempre atamos este tipo de ciclos a la posición dentro de un arreglo. Un arreglo es una colección de datos. Entonces podemos ir accediendo a las posiciones del arreglo para obtener precisamente el valor asociado a ese índice, por eso la i. Entonces damos un estado inicial, que en este caso puede ser el 0. Después viene una condición de paro, o sea, en qué momento voy a terminar de iterar el ciclo for. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, que mientras la i sea menor que o igual a 10. Ya que lo tenemos así, podemos darle i++, que es precisamente la expresión de cambio. Recuerda, aquí se ven los 3 elementos, el estado inicial, la condición de paro y la expresión de cambio. Siempre están esos 3 elementos de una u otra manera. A veces puede estar en forma implícita, pero en este caso lo estamos viendo en forma explícita y si nosotros simplemente mandamos imprimir a pantalla un mensaje que nos muestre el número de iteración, y al final mandamos imprimir un mensaje que simplemente diga fin del programa. Como yo te comentaba, tú puedes poner el ciclo for sin los 3 elementos y te lo acepta el compilador. Es válido. E incluso podrías decir, quiero quitar el i++, lo puedes quitar, no hay ningún problema. Evidentemente, tienes que poner algún cambio en algún lado. Por ejemplo, quieres ir de 3 en 3, de 4 en 4, de 2 en 2. Tú tendrías que implementar esa lógica. Evidentemente, quitas el i++ y dentro del ciclo for habría que estar haciendo algo, por ejemplo, como esto. O sea, vamos de 3 en 3, ¿no? Puedes irlo haciendo de esa manera, lo cual es válido y ya estás haciendo un cambio. Si nunca haces el cambio, evidentemente el ciclo jamás va a terminar. ¿Por qué? Porque la i siempre va a estar en 0 y por lo tanto la condición siempre se cumple y va a continuar con la ejecución. Vamos a regresar con el i++.
Ejecutamos nuestro código y vamos a ver en pantalla que lo que obtenemos es precisamente 10 mensajes de hola mundo que van a ir del 0 al 10, que de hecho en realidad serían 11, y mandaría a imprimir a pantalla el mensaje de hola mundo y hasta el último el mensaje de fin del programa. Otra estructura de iteración que tenemos en Java fue introducida en el JDK 5. En él tenemos la estructura de iteración for each, que en realidad no existe una palabra reservada que se llame each, pero es la misma estructura de for y abres paréntesis. Pero lo que cambia es precisamente el contenido de esos paréntesis. El for tradicional tiene los tres elementos: el estado inicial, la condición de paro y el estado o precisamente la expresión de cambio de estado. Ahora bien, el for each nada más tiene dos elementos. Tiene un acumulador y una colección de datos. En este caso, el acumulador lleva un tipo de dato que está determinado por la colección de datos. Por ejemplo, ahí estamos viendo en pantalla, hay un arreglo de lenguajes de programación que queremos iterar sobre las posiciones de ese arreglo. El ciclo for each está atado por fuerza a un arreglo o a una colección de datos, o una colección que te permita iterar sobre las posiciones o de los elementos que se encuentran dentro de esa estructura. Por ejemplo, aquí vemos que es un arreglo de cadenas, entonces nuestro acumulador va a ser siempre una cadena. Si tuviéramos un arreglo de enteros, el acumulador sería entero. Si tuviéramos un arreglo de lógicos, de boolean, pues entonces el acumulador es de tipo boolean. Si tú tuvieras, por ejemplo, un arreglo o una colección de objetos de tipo persona, pues evidentemente tu acumulador sería de tipo persona, suponiendo que tuvieras una clase que se llame persona. En este punto, por ejemplo, puedo llamarle string cat, dos puntos, y pondríamos la colección que queremos iterar. Por lo tanto, va lenguajes y abrimos llave. Ahora, una de las cosas que tienes aquí presentes es que, primero, ¿cuándo decidir entre ocupar el for tradicional y el for each? Bueno, cuando tú necesitas saber el índice o el número de iteración en el que vas, ocupas el for tradicional. No hay de otra. Si tú necesitas ir iterando de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, o en base a una condición, entonces usas el for tradicional. Pero ahora, si tú tienes una colección de datos o arreglo y quieres iterar sobre todas y cada una de las posiciones de esa colección de datos, comenzando por, valga la redundancia, el principio y terminando en el último elemento de esa colección, entonces ocupas mejor el for each. Claro, en el for each no vas a tener acceso al índice, no vas a saber en qué posición estás, pero sí tienes el valor de esa posición. Por ejemplo, puedo mandar imprimir a pantalla que diga lenguaje de programación y que nos ponga lo que sería lo que tiene la variable cat. ¿Okay? De esa manera estamos mandando imprimir a pantalla ese mensaje. Y por último, podemos determinar que nos imprima pantalla fin del programa. Vamos a ver cómo se ejecuta este resultado. Efectivamente, podemos ver que ejecutó cada una de las posiciones del arreglo y nos mandó imprimir a pantalla cada uno de los lenguajes de programación que nosotros pudimos observar en la creación de ese arreglo en la línea 6. Como ves, el ciclo for each es bastante simple, pero yo te puedo asegurar que probablemente este sea uno de los ciclos que más vas a ocupar a lo largo de tu experiencia como programador. Bien, ya hemos visto los ciclos que podemos emplear en nuestro lenguaje de programación, pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres controlar el flujo de ejecución dentro de un ciclo? Para eso tenemos la palabra reservada break. Aquí podríamos mandar imprimir a pantalla un simple mensaje que nos diga lenguaje de programación y nos imprima el lenguaje que actualmente se encuentra en esta iteración. Ahora, dentro de esta línea 11 podemos poner una condición para evaluar con un if.
Si es que, por ejemplo, el lenguaje actual empieza con la letra K, quiero que simplemente mande imprimir a pantalla un mensaje que diga se encontró la coincidencia y nuestra palabra reservada break. Finalmente, si todo termina bien, mandará el mensaje de fin del programa. Vamos a poner una condición aquí para que haga un paro en la ejecución de nuestro código y ejecutamos nuestro depurador para ver qué es lo que está sucediendo tras bambalinas. Depuramos nuestro código. Vemos que se encuentra en la primera iteración, por lo tanto el lenguaje que nos ejecuta precisamente en pantalla es el lenguaje de programación Java. Ejecutamos, continúa, ve que la expresión dentro del if es falsa, no ejecuta ese bloque de código, o sea, las líneas 12 y 13 no las ejecuta, continuamos con la ejecución, vemos que el siguiente lenguaje es C#, lo manda a imprimir a pantalla, la expresión es falsa y por lo tanto continúa con el ciclo. Ya cuando llegamos a este punto, se encuentra precisamente en el lenguaje de programación Kotlin. Lo manda a imprimir a pantalla y ahora determina que la expresión en la línea 11 es verdadera. El lenguaje empieza con la letra K mayúscula. Por lo tanto, al ver que esa expresión es verdadera, manda a imprimir a pantalla que se encontró la coincidencia que se estaba buscando. Por lo tanto, identifica en la línea 13 que está ese break y rompe la estructura del ciclo for each. Finalmente, nos manda el mensaje de fin del programa. Este es el uso de la palabra reservada break, que es básicamente en base a una condición romper un ciclo que ya estaba en ejecución. Bien, hemos llegado a lo que es la palabra reservada continue. Es muy similar en cuanto a su uso a la palabra reservada break, pero tiene un significado completamente diferente. Vamos a evaluarlo. En este ciclo realmente estamos haciendo exactamente lo mismo que el código anterior, pero ahora lo primero que vamos a hacer es preguntar si es que el lenguaje en el cual nosotros estamos posicionados empieza con la letra S, por ejemplo, quiero que haga un continue y lo manda a continuar. Evidentemente, lo que va a hacer aquí es simplemente verificar si es que ese lenguaje de programación empieza con la S mayúscula y por lo tanto ejecutaría la palabra reservada continue. Como ves, no tiene las llaves. En este caso es tan pequeña la decisión del if que no es necesario ponerle las llaves. Ahí se entiende en una sola línea de código que si esa expresión es verdadera, ejecutará el continue. Si tú quieres que esto sea todavía más explícito, se recomienda que tú le pongas las llaves. ¿Ok? Pero aquí ya dependerá de tu gusto y la manera de programar. Vamos a dejarlo así para que quede una opción de que le puedes quitar las llaves siempre y cuando sea una sola línea de código. Ahora podemos mandar imprimir a pantalla un mensaje que diga lenguaje de programación y que nos inyecte precisamente el lenguaje de programación que actualmente se encuentra en cada iteración. Vamos a ponerle por acá lo que sería una pausa en nuestra ejecución y vamos a depurar nuestro código. Vemos, por ejemplo, que nos manda a imprimir a pantalla el mensaje de precisamente Java, porque se encuentra en la primera iteración, verifica que Java no empieza con S mayúscula, evidentemente esa expresión se vuelve falsa, y manda a imprimir a pantalla el lenguaje de programación Java. Si continúo con la iteración, paso al siguiente elemento, y ahora el lenguaje que se encuentra en esta iteración es C#. Lo manda a imprimir a pantalla, valida que esa expresión es falsa, por lo tanto no ejecuta el continue, sigue a la siguiente iteración. Ahora entra Kotlin. Kotlin igualmente evalúa que esa expresión es falsa porque no empieza con S mayúscula. Le doy continuar, se brinca el continue y va directamente a imprimir el mensaje lenguaje de programación Kotlin. De nueva cuenta, continúo el ciclo y ahora llega precisamente el caso de escala. Aquí pregunta, ¿el lenguaje empieza con S mayúscula? Verdadero. Por lo tanto, al ser verdadero, va a ejecutar precisamente la instrucción continue. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos que se regresa a la posición anterior.
Lo que está haciendo la palabra reservada continue es continuar el ciclo y por lo tanto cualquier línea de código que se encontrara abajo no la va a ejecutar. Como puedes ver, no manda a imprimir a pantalla lenguaje de programación Scala, y si yo continúo con mi ejecución, ahora podemos ver que el lenguaje actual es Python y lo va a mandar a imprimir a pantalla. De alguna manera, el continue lo que está haciendo es como brincándose algunas condiciones que nosotros le hayamos especificado dentro de la iteración del ciclo for each, que en este caso estamos ocupando. Pero recuerda que tanto break como continue los puedes emplear en cualquier estructura de iteración: while, do while, for y for each. Terminamos la ejecución del programa y al último nos da fin del programa. Con esto hemos explorado el uso de la palabra reservada continue. Con esto hemos terminado de ver las estructuras de control y expresiones que tenemos en Java. No te olvides de calificar este video y activar la campanita para ver las notificaciones sobre otros videos que estaremos publicando en este canal. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente capítulo.